Siempre me gustó el cuento de la Torre de Babel e imaginar a hombres y mujeres que se pelean porque no se entienden. La sociedad, que parece vivir constantemente en esa tensión, busca códigos para desentrañarla y apela a las medidas, uno de los mejores dialectos para entender el mundo. Desde la antigüedad, el hombre necesitó traducir su entorno en unidades de masa, longitud o intervalos de tiempo, y fue construyendo convenciones para convivir, para comerciar, metros, kilos, amperes, segundos. ¿Quién estudia todas esas medidas que aparecen como una constante en nuestra vida? Como si siempre hubieran estado ahí. La metrología, la ciencia de las mediciones o el arte de ordenar ese caos, el mundo. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Las respuestas pueden ser tan diversas como chicos juegan en esta plaza, pero seguramente ninguno de ellos gritaría: quiero ser metrólogo. Yo quiero ser médica, diseñadora de moda, maestra bailarina, veterinaria, carpintera, electricista, carpintero, fotógrafa. Ellos no lo saben aún, pero en cada una de las profesiones y oficios que están nombrando se necesita de las mediciones. La metrología es una ciencia escondida, una de las menos conocidas. Pero ojo, tiene en sus manos definiciones importantes que influyen en las experiencias más cotidianas, como comprar un litro de leche, o sea, que sea un litro realmente y esté apto para consumir hasta la fecha de vencimiento. La alta política internacional, como cuando un país le rechaza sus productos a otros por fallas en las mediciones. Y pasando por construir un juego de niños que funcione en forma segura. Cuando la metrología falla, la tormenta se anuncia a la vuelta de la esquina. El 11 de diciembre de 1998, la sonda Mars Climate Orbiter partió desde Cabo Cañaveral para estudiar el clima de Marte. Recorrió 600 millones de kilómetros en 9 meses sin problemas. Pero ni bien llegó a la superficie del planeta rojo, se estrelló. ¿Qué pasó ese 23 de septiembre de 1999? ¿Por qué una sonda que estaba preparada para sobrevolar Marte se precipitó y explotó? La razón es increíble, pero verdadera. Ni los científicos ni los técnicos se percataron de un problema. La NASA trabajaba en base a las unidades de medida del sistema internacional, metros, kilómetros, kilogramos. Y la empresa constructora de la nave seguía utilizando el sistema anglosajón de unidades, las pulgadas, millas y libras. Por lo tanto, la velocidad de llegada del satélite no era medida en metros por segundo, sino en unidades inglesas de millas por segundo. Y por ese error, provocó pérdidas por 125 millones de dólares. La variedad de situaciones sobre las que opera un metrólogo es diversa. Se trata de un científico que está en todas partes, en los detalles de un viaje espacial, detrás de la fabricación de cualquier auto, también en lo que haya cargado en su tanque de nafta, o en la fábrica de una simple botella de agua mineral. Pero, ¿qué hace un metrólogo? Y mira, cuando uno nace, lo primero que hacen es medir cuánto pesa y cuánto mide, y le toman la temperatura.
O sea, en el ámbito de la salud es fundamental. Como es importante medir bien en el comercio, porque uno paga y eso hace a todo lo que un país puede llegar a recaudar. Como es importante en ámbitos científicos que la gente está muy preocupada, como el cambio climático, pero que no piensa que depende de que se midan bien ciertas cosas. Lo que queda en la escuela generalmente es que es comparar contra patrones, pero depende de muchas otras cosas, más que del patrón. Por ejemplo, acá tenemos una regla muy primitiva, ni siquiera tiene los milímetros marcados. Y yo la podría comparar con otra regla que tiene los milímetros marcados, pero no sé cuál es la mejor de estas dos. Necesito un patrón que puede ser este bloque patrón, que este sí tiene 100 milímetros, 10 centímetros, pero según quien mida va a dar valores distintos. Yo mismo puedo medir varias veces y me da valores distintos. También depende de en qué lugar se mide el ambiente. Por ejemplo, acá estamos en un ambiente de mediciones eléctricas, pero todas las señales de radio y televisión interferirían de manera que no se podría medir nada, así que tiene que ser un ambiente especial. Entonces, medir es todo eso, más todos los cálculos que hay que hacer para llegar a un resultado. Es un conjunto de factores que conduce a un resultado con una incertidumbre propia de esa medición. En la metrología no solo es importante medir, también hay que llegar a acuerdos a nivel nacional e internacional. Suena básico, pero no lo es. La Babel de las sociedades también puede ser un territorio sin criterios unificados en las medidas. A los seres humanos nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, aún en cuestiones elementales, como que todos los tornillos y las tuercas sean fabricados en base a las mismas unidades, o que todos los enchufes eléctricos sean iguales y no se necesiten adaptadores. En el principio de la historia, cada aldea, y más adelante cada país, concebía sus sistemas particulares de unidades para las mediciones. Fue a fines del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, cuando se acordó el sistema métrico, ese que conocemos en la actualidad. 40 años después, en 1840, se imponía entre los científicos parisinos. Era necesario. Había que ordenar los intercambios comerciales. En 1875 se firmó la Convención del Metro y se creó la Conferencia General de Pesas y Medidas, que recién tuvo lugar en 1889. Allí se tomaron decisiones trascendentales para la metrología. En el encuentro se unificaron los criterios de medición en base al metro y al kilogramo, y se convocaron a todos los países para que se reunieran cada 4 años. Como la metrología es una ciencia en constante movimiento, luego se abordaron las mediciones eléctricas de tiempo, temperatura, radiación, luminotecnia y hasta las mediciones químicas. Los científicos juegan, como los chicos, pero usan otros juguetes. El metrólogo se las ve con valores de distintas magnitudes y con sus correspondientes unidades y patrones. En estas 4 palabras se encierra el secreto de las mediciones. Se denomina magnitud a los atributos de un cuerpo o substancia que pueden distinguirse de manera cualitativa y determinarse de manera cuantitativa. Más fácil. Nos referimos a cosas como la longitud, el tiempo, la masa o la temperatura. Un ejemplo. El peso de esta pelota tiene que ver con su masa. A ese atributo, mensurable, lo llamamos magnitud. Y al resultado de la medición, casi medio kilogramo, se lo denomina valor. Valor, magnitudes,
Faltan datos para entender esta operación tan cotidiana que se conoce como medir. Hay que remitirse a los patrones, pero antes, definir las unidades. El británico William Thomson era un hombre terminante. Físico y matemático, se lo conocía como Lord Kelvin, en recuerdo al río sobre cuya ribera se asentaba la Universidad de Glasgow, donde él trabajaba, y nombre que lleva en su honor la unidad de temperatura, el Kelvin. Thomson pensaba que solo se conoce algo cuando puede medirse, y si no se puede expresar en números, decía, el entendimiento sobre ello es precario e insatisfactorio. Para medir y comparar, él pensaba que se necesitaban las unidades, como el Kelvin, y tenía razón. Pero, ¿a qué se denomina unidades de medida? La unidad de medida es la que permite que distintos valores mensurables puedan compararse con esta referencia. Se determina por convención y se expresa mediante nombres y símbolos que también se establecen a través de un acuerdo. Por ejemplo, el tiempo se mide en la unidad conocida como segundo y la longitud en metros. En kilogramos, en tanto, se mide la masa. El Kelvin, el del Lord inglés, es la unidad de temperatura termodinámica. La corriente eléctrica se mide en amperes y la unidad de intensidad luminosa es la candela. El mol, la última de las 7 unidades básicas, es la unidad de medición de la cantidad de materia. Todas estas son convenciones. Ahora bien, ¿cómo se determina su valor? En el patrón está la respuesta. Una de las primeras condenas que se dictaron en Buenos Aires cayó sobre un sastre. El crimen vendía telas. Pero esas telas que vendía las medía con una vara adulterada. Su metro era más corto que todos los metros. Toda unidad que nos sirve para medir y comparar tiene como referencia un patrón de medida acordado internacionalmente. Un patrón es una representación de una unidad de medida. El sueño de los metrólogos es encontrar patrones que sean inmutables, eternos. Pero para ganar en precisión, los patrones se van modificando. El metro, ese que tantos problemas le acarreó al sastre, tiene su historia. En 1791, el patrón del metro se definía como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo de la línea del ecuador terrestre. En 1889 se definió el metro como la distancia existente entre dos marcas realizadas sobre una barra de platino e iridio. Dos materiales que al combinarse garantizan una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. Desde entonces se ha guardado como un tesoro, en un cofre, en el Buró Internacional de Pesas y Medidas en las afueras de París. En la actualidad, el metro se adaptó a la época. Desde 1983 se lo define como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. Cada ciencia tiene su norte y la metrología
busca la exactitud. Este puente mide 165,7 metros de longitud. ¿Pero será así realmente? No es tan simple de resolver. La clave está en la incertidumbre asociada a la medición. Si se realiza una serie de mediciones de este puente, es muy probable que se obtengan distintos resultados. ¿Se trata de una incorrección? ¿Hay que intentar la operación hasta lograr dos resultados iguales? En metrología, error no es lo mismo que equivocación. Solo indica la diferencia entre el resultado que se obtuvo en la medición y el valor de la magnitud para medir. Se los llaman errores aleatorios, porque hacen variar los resultados en forma impredecible entre una medición y la siguiente. Los metrólogos prefieren pensar el resultado de la medición no como un único número, sino como todo un intervalo conteniendo muchos valores posibles. Supongamos que realizamos 3 mediciones del puente, 165,685 metros, 165,705 metros y 165,725 metros. El promedio de estos 3 valores es 165,705 metros. A su vez, podemos cuantificar los errores asociados a la medición y llegar a la conclusión de que la combinación de todos ellos puede dar un valor global de 2 centímetros. Entonces, podremos decir que la longitud del puente se encuentra entre 165,685 y 165,725 metros, o bien 165,705 metros más menos 2 centímetros. La incertidumbre, es decir, el ancho de ese intervalo, es 2 centímetros. Este valor caracteriza la calidad de la medición. ¿Se puede llevar a cero la incertidumbre? Este es el desafío de los metrólogos y de la tecnología. ¡Taxi! Buenos días. Al INTI, por favor. Mirar cómo bajan las fichas en el taxímetro es una actividad que practican algunos pasajeros, más aún si llevan monedas justas. El reloj taxímetro es un medidor de tiempo y de distancia que se traduce después en un valor monetario. ¿Quién no ha tenido alguna vez la fantasía de que esté adulterado? Cada país establece patrones nacionales de medidas y los actualiza de acuerdo a los avances tecnológicos. Hoy en día, la producción se ha globalizado y se basa en el ensamble de partes que realizan distintos fabricantes que pueden estar ubicados en diversas partes del mundo. Pensemos, por ejemplo, en la fabricación de un auto. ¿Qué pasaría si una rueda no se ajustara a las especificaciones o si las complejas piezas del motor no se ajustaran perfectamente? ¿Cómo se asegura la industria que cada parte responda a las necesidades del producto? La respuesta está en el control o el seguimiento de los instrumentos de medición, que deben compararse contra uno más exacto y recalibrarse periódicamente. Así, las grandes industrias y también, ¿por qué no?, los pequeños comercios certifican que sus mediciones son correctas. Todos ellos tienen quien los controle. En Argentina, el organismo público que controla las mediciones y su exactitud es el INTI. Desde 2003, el instituto también es responsable técnico de la verificación de instrumentos de mediciones que se utilizan en transacciones comerciales, como el reloj taxímetro, el medidor de energía eléctrica, el expendedor de combustible o la balanza. Pero acá, cuando hablamos de mediciones, de trazabilidad metrológica, nos referimos a que todas las mediciones tienen que estar referidas a un patrón que es lo mejor que se dispone y que ese ya no tiene otro patrón al cual referirse. Por ejemplo, cuando hablamos de este bloque patrón, este no es el mejor de todos. Hay bloques de mejor calidad que este. Entonces, en una fábrica, donde un operario, en una fábrica de automóviles, puede estar
midiendo el diámetro de un agujero con un calibre, por ejemplo, como esto, cada tanto tiene que asegurar que el calibre sea comparado con la longitud patrón de este bloque, y después este bloque va a ir al laboratorio de la planta automotriz y ser comparado con otros bloques de mejor calidad, y esos vendrán una vez por año al INTI con bloques que a su vez están medidos con láseres. A ver cuántas longitudes de onda del láser entran en ese bloque, y a su vez ese valor está referido a la velocidad de la luz. Entonces, cada paso de todos estos que te describo tiene una incertidumbre que va siendo cada vez menor hasta que se llega al límite de lo medible y se asegura así la trazabilidad de las mediciones. Las medidas que se toman en el INTI y los avances tecnológicos de los instrumentos de medición tienen impacto en la vida cotidiana de cada persona y en las decisiones del Estado. El peso de una cosecha que se exporta, la cantidad de gas, petróleo o electricidad que se comercializa con otros países. De la exactitud dependen precios, cobros y pagos. También ingresos fiscales, impuestos o retenciones. Al medir a gran escala, un pequeño error puede significar diferencias de cientos de millones de pesos para el Estado y la sociedad. Entonces, si la producción de soja de este año asciende a 50 millones de toneladas, un error del 0,5% en las balanzas que pesan la mercadería en el puerto representaría 250.000 toneladas. Y a un precio de $500 la tonelada, las pérdidas se elevarían a 125 millones de dólares. Matemática pura. Los números no mienten. ¿Qué relación guarda un metrólogo con la seguridad? La respuesta no hay que buscarla en las páginas policiales del diario. Más bien, habría que ir a las de sociedad. Sí, a las de sociedad. Desde el INTI se estudian los productos industriales que compramos. Los controlan. Por ejemplo, para evitar que manipulemos objetos con sustancias tóxicas que dañen la salud. Además, se realizan mediciones químicas para evaluar la presencia de residuos de pesticidas o de distintos elementos químicos en los alimentos. En cada caso, hay un metrólogo que delimita el terreno con medidas. La aduana es la encargada de determinar qué lotes de exportaciones cumplen con este requisito y cuáles no. Su única herramienta, mediciones confiables. Las mediciones se instalan en la vida cotidiana, en el peso de un paquete de galletitas, en los medidores de agua, en el radar que sirve para controlar la velocidad de tránsito, en los relojes comunes y en los relojes atómicos de precisión increíble. Detrás hay medidas. También hay metrólogos que fiscalizan. Sin ellos, ¿quién garantizaría la confiabilidad en las mediciones? Un mundo sin mediciones es una idea inimaginable. Como en la bíblica Babel, nadie se entendería. Silenciosas pero efectivas, las mediciones sostienen la cultura, los intercambios y los acuerdos. Detrás de todas ellas está la metrología, esa ciencia escondida que produce efectos, ejerce su vara y establece convenciones. Mediciones y metrólogos. A simple vista no se ven, pero están en todas partes.